5 de la tarde, 4 minutos, 25,8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, y hace unos días se presentó un libro de manera virtual, como hoy es bastante habitual, por supuesto, llamado Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre, y tenemos la posibilidad de conversar, y nos está escuchando del otro lado, con Agustina Videla. Agustina es la autora de este libro y es mamá de un adolescente con autismo, precisamente, y a partir de esa experiencia fue que se lanzó a hacer este libro que ahora les estamos contando. Agustina, buenas tardes. Pablo Marcau, aquí en Radio Cooperativa, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por el contacto y por acceder a la charla para contar algo que de un tiempo a esta parte, por suerte, uno supone, se instaló bastante, que es discutir, y qué mejor que hacerlo con buenos argumentos, con buenos elementos, con buen material de trabajo, como en este caso un libro, la problemática del autismo. Había muchísimo desconocimiento del tema, había muchísimo prejuicio y había, por supuesto, muchas dificultades para las personas o las familias que transitaban por una experiencia de este tipo, ¿no? Sí, totalmente. Es un diagnóstico que a veces bueno, es complejo de por sí, a veces se tarda mucho tiempo también en llegar a él, y en todo caso, digamos, los síntomas o los rasgos que lo componen, bueno, son muy amplios, ¿no? Pero a veces tienen que ver con diferentes tipos de conductas sociales difíciles o cuestiones emocionales, ¿no? Hay diferentes tipos de dificultades, ¿no?, que uno vive y a veces no sabe cómo explicarlas. Y bueno, llegar a un diagnóstico es positivo, pero bueno, también justamente un poco la idea del libro es que a veces es simplemente el primer paso de un nuevo camino. Contanos del libro y ahora lo que quieras contarnos, por supuesto, de la familia de Lucas, que es tu hijo. Por supuesto, siempre decimos en estas cuestiones hay que ser muy cuidadoso porque uno se mete creyendo que puede llevar la historia de alguien al espacio público, se mete en cuestiones de la familia y hay que ser por lo menos precavidos en esto. Pero contanos en principio del libro, cómo surgió la idea, qué imaginaste vos, a qué te dedicas, porque vos sabés que no sé exactamente, no sabía cómo presentarte. Por supuesto que escribir un libro es una gran presentación en la vida y con eso casi que alcanza, pero vos, ¿a qué te dedicas, digamos, habitualmente? Mira, mi recorrido viene desde lo artístico. Yo soy bailarina, sí. Me formé en la danza y me dediqué al tango desde los 17 años, sobre todo a dar clases y exhibiciones de tango, y viajé mucho por diferentes partes del mundo haciendo eso. Después también incursioné en la coreografía y dirijo artísticamente un proyecto que hizo un espectáculo que se llama Social Tango Project. Así que bueno, todo mi bagaje viene por la danza, sobre todo, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre me gustó escribir, siempre me gustó la literatura, siempre leí mucho, y bueno, cuando me enfrenté a este problema que tenía de poder atravesar, sobre todo internamente, ¿no?, lo que me pasaba a mí como mamá, lo que me pasaba como persona, de tener que estar frente a un hijo que no respondía, digamos, a las maneras tradicionales de crianza a las que yo podía apelar, ¿no? Entonces cuando uno se queda sin herramientas frente a la desesperación, que no es una opción para las madres, tenemos que encontrar otras nuevas ideas, y bueno, y ahí tal vez un poco de la creatividad artística ayudó en decir, bueno, tengo que aplicarla a este plano de mi vida, y empecé a leer, y en ese proceso empezó la idea de hacer un libro. Hablabas del diagnóstico en un momento, y en las entrevistas previas que te han hecho medios colegas y demás, en una de ellas vos dijiste precisamente que hacer el libro, que encarar el libro fue hacerle un traje a medida a mi hijo, y ahí hay un punto que es interesante, que es un diagnóstico que muchas veces no es claro, y para las familias me imagino que debe ser como complejo no saber cómo definir lo que está pasando con un chico, ¿no? En el caso tuyo, que también contaste, fueron varios años hasta dar, bueno, exactamente con lo que él le pasaba. Sí, lo que, bueno, yo un poco el cuestionamiento que traigo, o el planteo que a mí me sirvió de una forma personal, es que en algún punto, y también lo hablaba con una colega, que
me parece que trajo una idea muy importante. Ella, ¿no? Me decía, bueno, tal vez, porque yo le hablaba de esta idea de superar las etiquetas. Ella me decía, bueno, tal vez como sociedad no estamos todavía listos, las necesitamos de los diagnósticos para entender. Y me parece que es muy importante también, desde ese lugar muy individual, como seres humanos, las mamás, las papás, que tenemos que atravesar situaciones similares, de entender que tal vez hay estas dos vías, ¿no? Estos dos planos. Por un lado, el social, en el cual los diagnósticos nos son útiles y es importante tenerlos para afrontar tratamientos, para afrontar la mirada de la sociedad, para afrontar los sistemas institucionales, la escuela. Pero por otro lado también hay otra realidad que es más personal, que es cómo nos vinculamos con nuestro hijo, cómo llegamos a conocerlo, cómo lo entendemos a él o a ella como ser humano. Y ahí la verdad que mi opinión es que los diagnósticos no son importantes, no los necesitamos y tenemos que justamente superarlos para poder entender, a quién estamos encontrando y a quién podemos ayudar. Sí, y eso habla también un poco de la singularidad de cada persona, de cada uno de los chicos. En este caso, en el caso tuyo, Lucas, ¿no? Es tu hijo. Sí. Ustedes hicieron un camino de varios años hasta llegar a tener esa etiqueta, digamos, vamos a llamarlo de esa manera. Ese diagnóstico, imagino que habrá sido muy complejo porque, digamos, de dónde agarrarse, ¿no? En todo ese tiempo, digamos, porque si no sabes, a ver, pienso con la experiencia que vos contás también, si no sabes tan claro el diagnóstico, decís, bueno, ¿por dónde busco la salida a esto? ¿Por dónde busco la mejor manera? Porque es un aprendizaje para todos, la mejor manera de llevarlo. Totalmente, sí, es complejo y yo el otro día citaba un psiquiatra que nombro en el libro, que a mí me ayudó mucho a leerlo, y él tiene una frase que me parece genial. Dice, un niño no necesita un diagnóstico para tener un problema, necesita un problema. Y es tal cual, porque muchas veces es como que estamos esperando tener toda una sumatoria de situaciones o para llegar a un diagnóstico y de esa manera poder dar una apoyatura o llevar una terapia o simplemente entender una dificultad de nuestros hijos a nivel emocional o social o de aprendizaje. Y está bueno a veces entenderlo de otra manera, porque como vos decís, muchas veces este es un proceso muy largo y el primer tiempo es muy difícil. Y también yo trato de comunicar en el libro herramientas que a mí me sirvieron para atravesar esa cotidianidad de dificultades puntuales que nos tenemos que enfrentar, tengamos o no tengamos un diagnóstico. Claro. Contanos un poquito cómo es la vida cotidiana. Nosotros, yo decía al principio, en los últimos años hubo una visibilización muy grande. Hay un día puntual, el próximo va a ser el 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Esto está determinado por Naciones Unidas. Hay un símbolo que en la Argentina es el pañuelo azul, si no me equivoco. Lo digo también de memoria por amigos que tengo que están siguiendo muy de cerca el tema. Pero ¿cómo es el día a día en la convivencia? ¿Cuánto uno aprende también con una situación así? Sí, bueno, aprende muchísimo, sí, de eso, sobre todo también de eso hablo, ¿no? Más que poder hablar yo como mamá no puedo hablar de una manera general del autismo, ni dar ningún consejo, ni ninguna receta, sobre todo hablo de lo que a mí me pasó en este proceso, como vos decís, de todo lo que uno aprende, teniendo que poner a prueba muchas veces su paciencia, su tolerancia, su flexibilidad, su apertura mental para poder ver las cosas desde otro aspecto, de otra manera. Sí, todo eso es un gran aprendizaje que sirve para muchos otros planos de la vida, ¿no? Uno después lo puede trasladar, y yo creo que justamente nos hace bien a todos incluir de verdad, más que un servicio hacia el otro, es un servicio hacia nosotros mismos, porque como seres humanos crecemos. Hay en el Instagram de Único Aprendizaje de una Madre una imagen de Lucas, y estás vos, ¿no? Con el libro y Lucas. Contanos algo de Lucas, porque en esa imagen, que además se ve un pibe pleno crecimiento, 13 años, digamos, a mitad de camino
los que somos varones y nos acordamos de esa edad en donde todo parece raro y viste, sos un pibe pero ya empezás a estar grande, se lo ve con una sonrisa tremenda junto con el libro. ¿Cómo es el día a día con él? ¿Qué pasa con el libro y él, digamos? Contanos donde quieras, lo que quieras, digo, y hasta Claro. donde puedas, Bueno, un poquito de esa intimidad. Ayúdanos a meternos en esta historia desde esa mirada también. Sí. Bueno, todo es bastante reciente, igual él es como súper consciente de este proceso y del libro y de todo. También es importante en este proceso de él poder reconocer su singularidad sin sentirse por eso un enfermo o una persona rara, y esto es también muy importante, ¿no? La idea esa de entender que hay personas que tienen percepciones distintas del mundo o maneras en su desarrollo diferentes y no por eso es una patología. Eso también se ha avanzado mucho incluso en esta idea con el autismo en general, que primero era una enfermedad, ahora es un trastorno, desorden, bueno, y hasta se evoluciona esta idea de una manera diferente de desarrollarse, y por eso hacia ahí va el título también a la aceptación de la neurodiversidad, como que no todos crecemos de la misma manera, no todos nuestros cerebros funcionan de la misma manera, y no por eso es que uno está enfermo y el otro está sano. Y con Lu, bueno, obviamente no es fácil en un montón de aspectos, él tiene bastante dificultad con lo emocional, su ánimo y sus estados anímicos cambian mucho, es como muy pasional, es muy difícil en la crianza porque no hace caso, digamos, no hace lo que debería hacer porque uno le dice que tenés que hacer esto. Entonces uno tiene que ser muy creativo para encontrar rutinas, para poner algún límite, para ordenarlo. Así que bueno, es un gran aprendizaje cotidiano. Agustina, estamos charlando con Agustina Videira, que es la autora de Único, del autismo a la neurodiversidad, de Experiencias de una madre. Déjame aclarar algo, yo dije en el Instagram, la que está en la foto con Lucas es tu mamá, digamos, es la abuela de Lucas. Sí, yo no te quería interrumpir porque es un detalle, pero corregí, fue vos un sabés error que de la nota. En los medios nos equivocamos todo el tiempo. Obvio, Lo que pasa es que rara vez uno dice me equivoqué, ¿no? Mientras lo decía, leo el texto dije, no es la misma persona, además no te conocemos personalmente, y dije, tiene una foto en el estado de WhatsApp, en el perfil, y esta foto acá no es la misma persona, claramente. Bueno, esa es mi mamá, es la abuela mamá. de Lucas. Lo que pasa que, bueno, es tan hermosa y tan joven que hubiera pasado perfectamente por la mamá de Lucas, así que no había mucho que aclarar. Bueno, escúchame, pasale este pedacito de la nota a tu mamá, mandarle un saludo y decirle que se sienta muy bien porque se parece mucho a la hija, con lo cual se va a sentir reconfortada. Yo me siento muy bien porque me parezco mucho a mi mamá. Está buenísimo eso. Y contame cómo fue viste, a lo que nos gusta escribir también nos interesa saber estas cuestiones, un poco de la cocina del libro, cómo fue el proceso de escritura, buscaste ayuda, lo escribiste de corrido, tuviste un editor, con quién lo editaste, digamos, contanos un poquito de cómo se gestó el libro único. Sí. Mira, la verdad, yo tenía mucho la idea y empecé a volcar todas mis experiencias en estos diarios. Escribía casi cotidianamente porque tenía mucho material de escritura, teníamos una vida muy intensa y de hecho era como una manera de hacer catarsis para mí también, a mí me hacía bien, y dije, bueno, voy a empezar porque me daba cuenta que después a veces me olvidaba. Y también era más una cuestión, incluso como una forma de documentar, yo pensando también en mis encuentros con psicólogos, con psiquiatras, con profesionales de la salud, donde muchas veces hay que, bueno, explicar cuáles son las conductas, cuáles son las dificultades, y yo, bueno, voy a describir todo esto que nos ocurre, eso por un lado. Entonces después empecé a ver que todo lo que yo estaba leyendo, bastante bibliografía en inglés, que no está traducida, de libros que me daban ideas que me parecían útiles, que empoderaban a los padres, que daban herramientas concretas de cómo ayudar en diferentes circunstancias, que enseñaban sobre qué es la regulación emocional, diferentes formas de calmar a un niño, diferentes ideas, ¿no? Entonces dije, bueno, todas estas cosas que yo venía leyendo, quería elaborarlas, y ahí sí también empecé con esta idea de servicio, ¿no? De pensar, bueno, si a mí esto me está haciendo bien y me está ayudando, yo lo tengo que compartir. Y como además esa bibliografía no estaba en castellano, dije, me parece que es útil en este caso, porque la gente hay gente que no habla inglés y no va a ir a la fuente, porque no está disponible. Entonces, aunque cito, por supuesto, toda la bibliografía para que la quiera o la pueda buscar,
De todas maneras, también transcribo algunos fragmentos que a mí me parecieron muy importantes. Claro. Me acerqué a un editor, se llama Daniel Riera, gracias a una amiga, una gran fotógrafa, Nora Lezano, que fue quien hizo la tapa del libro, que es hermosa esa foto. Es muy linda la tapa, sí, hay que contar que es muy linda. Es de Nora, esa foto, y bueno, Nora me recomendó al escritor Daniel Riera, y fui haciendo un trabajo donde yo le escribiendo los capítulos y él los iba leyendo. El primer capítulo, cuando lo terminé de escribir, estaba orgulloso, se lo mandé y la devolución fue escribirlo de vuelta. Y así que sí, fue un proceso largo, pero básicamente fueron casi 8 o 9 meses para escribirlo. Y después lo reescribí varias veces y lo volví a corregir por otros correctores, editores. Claro. Y obviamente tampoco estoy conforme, pero bueno, eso sí, a veces en algún momento uno tiene que publicar y lo más importante es el contenido, ¿no? Sí, pero bueno. Y que camine la experiencia y la iniciativa que está buena. ¿Cómo fue este año? Contanos, te agrego un par más y te agradecemos mucho el tiempo. Contanos cómo fue este año tan complicado. Yo recordaba al principio, bueno, cuando la restricción de salida, de movimientos era muy extendida y por supuesto sí había una cuarentena realmente estricta en algún sentido. Una de las primeras cuestiones que se empezó a abrir es, las salidas para personas con esta patología, con esta problemática y que necesitaban tal vez de una forma distinta ese contacto con el mundo anterior. ¿Cómo fue en el caso de ustedes, digamos, cómo lo transitaron? Sí, era muy importante, yo creo que para cualquier niño, pero obviamente para algunos niños y algunas familias mucho más el poder salir a la calle un rato y estar en el espacio, y obviamente también parece que dependía muchísimo de con qué espacio interior uno contara. Yo tengo el gran privilegio de tener un espacio cómodo y de tener una terraza en mi casa, y eso nos alivianó muchísimo el tiempo de cuarentena estricta. Y después, uno de los grandes logros de esta cuarentena de Lucas fue aprender a andar bien en bici, que no lo hacía, y tenemos bicicletas y anduvimos mucho en bici. Logró también eso, andar en la ciudad, que no es fácil. Así que bueno, esos fueron grandes logros que pudimos hacer durante la cuarentena. Por otro lado, no tuvimos actividades con otros niños, eso les falta. Como a tantos niños, extraña mucho poder estar en contacto con otros chicos. Y nada, y por último, justamente esto fue una de las charlas que tuvimos con la editorial Bonum cuando el libro se iba a publicar en marzo y por la pandemia se suspendió. Lo íbamos a presentar en la Feria del Libro. Y cuando retomamos las conversaciones en septiembre, hablábamos, ¿no?, los dos notamos la importancia de también publicarlo en este marco donde tantos padres y madres habían tenido que ejercer tantos roles distintos y habían tenido que valerse con sus propias herramientas para resolver muchas cosas que tal vez antes había otras personas que los ayudaban. Entonces, a mí me sirvió tal vez todo este proceso que hice para poder estar con Lucas en mi casa todo el día y poder sobrellevarlo. En otro momento hubiera sido mucho más difícil. Claro. Bueno, contemos que la editorial Bonum, que es la que publicó el libro único de Agustina Videla, que está conversando con nosotros, es una editorial especializada en neurociencias, educación, espiritualidad, inclusión, salud, una cantidad de rubros, de un sello que tiene 60 años, una editorial de mucha trayectoria, y que con este contexto de pandemia, como tantas otras iniciativas, se postergó un poquito, pero finalmente el libro salió hace un par de semanas y ya tuvo una presentación virtual. ¿Qué idea hay de acá en adelante? ¿Cómo sigue esto del libro, que además te coloca en una posición distinta a tu experiencia? Por eso te preguntábamos, si era tu primer trabajo y ya ahora tenés que empezar a pensar en la cuestión de firmar libros y ese tipo de cuestiones que vienen aparejadas al ser autor, ¿no, Agustina? Mira, cuando vuelvan las presentaciones, digo, ¿no? Porque por ahora es todo medio virtual. Sí, esto es virtual, pero por suerte está habiendo mucho interés. Estamos haciendo diferentes notas y entrevistas para televisión, diario, radio, y también lo más emocionante es la respuesta que estoy teniendo de personas que me contactan con experiencias obviamente mucho más complejas y difíciles que la mía, y que me dicen de lo feliz que les hace saber que el libro existe y que lo quieren conseguir, y eso esa relación que estoy empezando a tener de sentir
yo lo hice con esta idea de decir, bueno, voy a hacer sentir acompañados a otros en este camino. Profundamente me siento acompañada yo, me siento como menos sola y encontrando tantas personas que viven realidades muy intensas y que las llevan adelante, y yo soy admiro mucho a todas esas mamás y papás que están día a día con sus niños. Bueno, Agustina, qué interesante lo que nos contabas, qué bueno saber que algo que a vos también te ayuda puede ayudar a los demás, ¿no? Me parece que en ese ida y vuelta se construye también un aprendizaje colectivo, un aprendizaje distinto, y creo que nos hace mejor a toda la sociedad en definitiva. Porque ganamos todos, es lindo sí, eso. Porque más allá de que uno por ahí no tiene una experiencia de esto, nadie está exento de pasarla, nadie está exento además de tener la obligación también. Yo creo que hay acá algunas obligaciones como sociedad que nos tenemos que imponer, ¿no? De ser solidarios, de tener una mirada diferente, mucho más inclusiva, ¿viste? Desetiquetarnos en algún sentido, más allá de que paradójicamente uno, y en el caso de tu experiencia y lo que nos contás, durante muchos años busca un diagnóstico que es como una etiqueta, también sacar la etiqueta. Mira, hace unos días terminé un libro, no importa, pero un libro periodístico, donde hablaba del expresidente Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa falleció el año pasado, y mientras él fue presidente, que fue no quiero desviar el tema, pero se hablaba del autismo político de la Rúa. Y fíjate qué paradójico que algo que es una patología, que algo que inclusive no está del todo definido, que hay mucha interpretación. Sí, había el estereotipo de la idea de la no escucha, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando en realidad, uno podía criticar un gobierno sin necesidad de apelar a un diagnóstico como algo ofensivo, inclusive, ¿no? Porque de última tampoco nadie es peor por ser autista, digamos. No sos peor persona o no sos peor ser humano por ser autista, simplemente tenés esa característica y hay que respetarlo, como otros usamos anteojos, como otros tienen poco pelo u otros tienen más pelo, qué sé yo. Sí, cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que todos somos un poquito de algo y no de lo otro, y es bastante difícil en la complejidad de nuestros cerebros poder decir que hay más de uno que sea igual a otro, y eso también es un gran aprendizaje como sociedad, ¿no? Para no pensar que unos están de un lado y otros están del otro. Entonces estamos todos aprendiendo, todos tenemos desafíos y todos tenemos talentos, y es importante poder enfocarnos en descubrir cuáles son de cada uno para vivir más contentos. Bueno, Agustina, te agradecemos este contacto, más allá de lo difícil que ha sido este año y de la experiencia compleja, seguramente por momentos para ustedes que ha significado atravesar todo esto con Lucas, con la familia. Tal vez sea momento de quedarnos también con esta imagen, ¿no? Salió el libro y eso para muchas personas es una ayuda, pero ustedes también. Y Lucas aprendió a andar en bicicleta. No es poco para este año donde tantas cosas malas han pasado. Así que elegimos quedarnos con eso y elegimos también estar atentos a cómo sigue el desarrollo del libro y a disposición para seguir conversando cuando haga falta, ¿eh? Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo grande a vos, a Lucas y a toda la familia. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Es Agustina Videla, la autora de Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Lo publicó la editorial Bonum y dialogó con nosotros acá en Puro Contenido.